Bueno, en el día de hoy el gobierno dominicano ha dado una rueda de prensa que terminó hace muy poco en el Palacio Nacional, donde reiteraron que todavía siguen siendo 5 los casos confirmados de coronavirus en República Dominicana y que el virus no está circulando de manera comunitaria en el país. Dijeron además que las pruebas que se habían realizado a casos que tenían en observación, entre ellos unos niños en Santiago que habían estado en contacto con el jovencito, el adolescente que había dado positivo, sus pruebas salieron negativas, así como también otros pacientes que también tenían en observación. No, tienen a otros 2 que están haciendo pruebas también. Sí, están haciendo otras pruebas que se tendrán mañana. Hay unos empleados que están en sus casas que tuvieron contacto con otro paciente. Que de la Pontificia Universidad Católica. Y de la Católica. Que hoy emitió un comunicado diciendo que la estudiante no se encontraba dentro del plantel, que estaba haciendo otro tipo de actividades y que ellos estaban como quiera tomando en consideración las advertencias que había hecho el Ministerio de Salud. Pero el gobierno insistió en que siguen siendo 5 los casos confirmados en nuestro país. Hasta ahora. Lo que el gobierno quiso fue un poco traer la tranquilidad, producto de la intranquilidad que generan las noticias internacionales. Cuando tú pones CNN, tú tiemblas por la forma en que están hablando los diferentes líderes de los países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el secretario de Jair Bolsonaro, el presidente, está contagiado, estuvo este fin de semana también con Donald Trump. Le preguntaron a Trump sobre esto, él dijo que solamente estuvieron conversando, se rozaron los codos, que él no está inquieto, pero sí al presidente de Brasil se le han hecho pruebas para ver, no hay un resultado todavía. Señores, el presidente de Francia habló. En España están por tomar medidas más drásticas de las que se han tomado. Ya vimos que ayer Trump, y eso no lo completamos, decidió unilateralmente cancelar todos los vuelos que vengan de Europa o salgan hacia Europa. Una medida que fue criticada. Sí, mira, por la Unión Europea. Tenemos el corte ahí, podemos verlo. Lo que dijo Trump, sí, veamos. Decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings. Aquí en el gobierno dominicano todavía no se ha planteado tomar una medida como esta, aunque sí sigue la restricción de vuelos desde Italia, pero ya Italia cerró toda su frontera, o sea que ni salen ni entran. Exacto. Pero el tema es que hay varios vuelos, que hay varios países de Europa donde tienen brotes en este momento. España, Francia, Alemania tienen ya casi cifras el virus similares. Va desde Asia, Europa, América. Eso es algo que estamos esperando y que no podemos sorprendernos cuando aquí aparezcan más casos. Entonces, en el día de hoy, José Ramón Peralta decía en una entrevista esta mañana, decía que el país tenía una debilidad para tomar medidas de cierre para frenar el coronavirus, como en otros países, debido a que su principal actividad económica es el turismo. Decía también que en Estados Unidos y Europa han tomado medidas de cierre, pero que a nivel local hay que evaluar si cerrar o no. Nosotros tenemos una debilidad, y es que esta es una enfermedad que no se ha generado en nuestro país, como tampoco se generó en Alemania, como tampoco se generó en Francia, ni en Italia, donde en Italia la situación es muy crítica, ni en España, pero tenemos un riesgo enorme porque este país, su principal actividad económica es el turismo. Entonces Estados Unidos cierra Europa, pero nuestra mayor cantidad de flujo turístico es de Estados Unidos y Europa. Claro, uno va cerrando a medida que se presentan brotes importantes en esos países. Es lo que están haciendo el resto del mundo. El funcionario también dijo que el verdadero problema de la llegada del coronavirus es la falta de camas para atender a las personas enfermas. Ahí ya alguien está admitiendo algo que todos sabemos. El caso no es que tenga un nivel de mortalidad tan alto como otras enfermedades.
que tiene un nivel de 2 más o menos, promedio entre 1 y 3, pero que el problema es que en un país como el nuestro, si esto llega, no tenemos las suficientes camas para atender a los enfermos y tampoco en las unidades de cuidados intensivos hay camas suficientes para atender todas las gravedades y menos los respiradores artificiales o mecánicos que necesitarían los pacientes que llegaran a condición grave. A pesar de la falta de decisiones, Peralta aseguró que desde su gobierno ya están solicitando medidas.